Hola a todos, ¿qué tal? Soy el profesor Víctor Andrés Teolio y en este video estaremos viendo un poco sobre lo que es la correlación y la regresión lineal de Pearson, un tema estadístico muy importante cuando hacemos estudios sobre dos variables. Antes que todo es importante conocer qué es la correlación de Pearson. Y bueno, en estadística, una correlación es una asociación entre dos variables donde el comportamiento de una afecta el comportamiento de la otra. En ese sentido, a la primera la conocemos como variable independiente y a la segunda como variable dependiente. Este tipo de estudio nos proporciona información que nos servirá para hacer predicciones acerca del fenómeno que estamos estudiando. Sin embargo, es bueno saber que la correlación solo se estudia para datos cuantitativos y continuos. De este modo, también es bueno observar que los datos para un estudio estadístico de correlaciones se recogen o se plantean en forma de par ordenado, en donde un grupo de datos estará expresado en función de otro grupo de datos. Cuando realizamos este tipo de estudio estadístico, siempre es muy importante conocer lo que es el coeficiente de correlación de Pearson. Y este coeficiente es un valor localizado entre menos 1 y 1 y nos indica el grado de correlación que existen entre entre las dos variables que estamos estudiando. Para calcularlo, nos auxiliamos de la siguiente ecuación, donde R significa el coeficiente de correlación de Pearson. Como indicamos, su resultado debe encontrarse en el intervalo desde menos 1 a 1. Para obtener los valores que necesitamos sustituir en nuestra ecuación, podemos auxiliarnos de la siguiente tabla, lo cual nos permitirá calcular estos valores con mayor facilidad. Vamos a imaginar que nuestra muestra cuenta con 5 datos. Normalmente son más, pero esto es a modo de ejemplo. Aquí tendríamos, que no es necesario, pero nos ayuda a ubicarnos, la columna correspondiente al número del dato. Aquí, entonces, tendríamos los datos que corresponden a la variable independiente y aquí, en esta columna, los datos que corresponden a la variable dependiente. Luego, entonces, tenemos las columnas correspondientes a las operaciones necesarias para obtener los valores que vamos a sustituir en nuestra fórmula. Y aquí abajo, entonces, tendríamos la sumatoria de cada una de esas columnas. Como decíamos en la introducción, otro concepto interesante es la regresión lineal, que no es más que una ecuación de primer grado que nos permite hacer predicciones acerca de cuál podría ser el valor de una variable con respecto a otra. La regresión lineal puede conocerse a partir de la siguiente ecuación, es decir, y igual a a más b. Los valores de a y b pueden obtenerse utilizando las siguientes expresiones, las cuales también se obtienen a partir de la tabla que hemos presentado previamente. Una manera de visualizar e interpretar la correlación entre dos variables es a través de un diagrama de dispersión. Este gráfico funge como herramienta que nos dice cómo es la correlación entre las variables que estamos estudiando. Los tipos más comunes son lo que veremos a continuación. Vamos a iniciar con el caso de cuando existe una correlación directa, es decir, que cuando crece el valor de una variable, la otra también lo hace. Cuando estamos ante un caso como este, vamos a notar que los puntos están orientados hacia la derecha, como en este caso de acá, que vemos que los puntos están orientados de manera creciente hacia la derecha. Sin embargo, vemos que aquí están un poco dispersos, pero con esa misma tendencia hacia la derecha. En ese caso se dirá que la correlación es buena y el coeficiente de Pearson estará entre 0 y 1 sin alcanzar ninguno de esos dos extremos. Algo un poco diferente ocurre acá, que vemos que los puntos están bien
alineados. En ese caso, la correlación será perfecta y el coeficiente de Pearson será igual a 1. Algo muy similar, pero podríamos decir que opuesto, ocurre en el caso de cuando la correlación es indirecta, es decir, que en la medida en que crece una variable, la otra disminuye y viceversa. En estos casos vamos a notar que los puntos están orientados hacia la izquierda, de manera creciente podría decirse, pero hacia la izquierda. En este caso, de acá, notamos que los puntos están un poco dispersos, pero tienen esa misma tendencia de estar orientados hacia la izquierda. En este caso, la correlación será buena y el coeficiente de Pearson se encontrará entre 0 y menos 1 sin alcanzar estos extremos. Diferente a lo que ocurre acá, que vemos que los puntos están bien alineados y en ese caso la correlación es perfecta y el coeficiente de Pearson será igual a menos 1. Ya el último caso es cuando la correlación no existe. Cuando no exista correlación, vamos a notar que los puntos están demasiado dispersos, que no siguen una tendencia de inclinación. Es decir, no observamos que hay una inclinación de ellos hacia la derecha y tampoco observamos que hay una inclinación de ellos hacia la izquierda. Y en ese caso, el coeficiente de Pearson será igual a 0 o en su defecto estará muy cercano al 0. Ya para concluir, podemos decir que el coeficiente de correlación de Pearson, la regresión lineal y el diagrama de dispersión son valores, datos y representaciones estadísticas que nos facilitan conocer e interpretar la manera en la que se asocian dos variables. Esta información permite que realicemos predicciones acerca de cómo podría ser una de esas variables en función de un valor esperamos que le demos a la otra. Ahora, sin más que agregar, hasta luego.